Bueno, todos conocemos a Galileo Galilei, pero ¿realmente sabemos lo que vio? Bueno, pues ahorita se los cuento. Ya saben quién soy Tona y esto es Rockbook. Bueno, pues como pueden ver en el título, hoy voy a reseñar un libro bastante especial que no tiene mucho que llegó al librero y que la verdad se me moría de ganas por leerlo y por compartirlo. Y es, pues, El Mensajero Sideral de Galileo Galilei. La edición que yo tengo es una edición pues, ya más o menos viejita, es de 1970, es de la editorial, o bueno, fue editado por el Instituto Politécnico Nacional, sobre todo, bueno, específicamente la COEFA, que es la Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas. Y bueno, solamente está en la colección Clásicos de la Ciencia. Tiene aprox 29-30 páginas. Igual por aquí les dejo los datos como más puntuales de esta edición. Es pasta dura y es una edición bilingüe porque, bueno, a pesar de que sea un poquito gordito, tiene apenas 30 páginas más o menos, porque literal una es en castellano y en otra es en latín. Bueno, Galileo Galilei fue un científico, astrónomo, físico, matemático y creo que también filósofo del Renacimiento. Nació en 1564 en Pisa, Italia. Él es muy importante para la parte científica y sobre todo la parte de la astronomía y física, porque él aportó algo sumamente importante, que fue el telescopio para fines astronómicos, porque él tomó la idea de un francés, me parece, que de hecho aparece en el libro, para hacer su propio telescopio, pero Galileo lo ocupó precisamente o con el fin de observar los astros en el cielo. Además de eso, él es importante porque él sentó las bases para la física clásica o la física newtoniana, en el cual él explicaba lo de la gravitación o la caída libre, así como los planos inclinados. De hecho, hay un experimento muy famoso y muy mítico en el que él, lo que se dice, se subió a la torre de Pisa hasta lo más alto y agarró dos bolas de cañón. Me parece que eran de dos diferentes tamaños. Y sin más así las dejó caer. Y vio exactamente que caían a la misma velocidad. Entonces ya tenía más o menos la idea de la gravitación universal, que la fuerza de gravedad es una constante y que no depende, que la caída libre, la velocidad de una caída libre no depende de la masa, sino de la aceleración. Y bueno, además de eso también aportó algo muy importante, que fueron las lunas galileanas, que de hecho él las quería llamar de otro nombre, pero bueno, ahorita se los digo, entre otras cosas más. O sea, en total fue una persona muy importante en su época y a la fecha es muy importante, porque de hecho también, a pesar de que él era católico, tuvo muchos problemas con la iglesia porque él defendía las ideas o las hipótesis de Copérnico, en las cuales decía Copérnico que el centro del sistema solar era el Sol y no la Tierra. Entonces ahí entraba un conflicto con la iglesia y lo acusaron de hereje y bueno, fue un rollo. Y de hecho, en uno de sus juicios en los que lo obligaron a decir que adjuraba de todo lo que había dicho y que todo lo que había encontrado era mentira, está la famosísima y mítica frase de "y sin embargo se mueve". Y fue por eso que lo condenaron a arrestos domiciliarios por el resto de su vida. Y fue hasta en 1634, me parece, en el que nuestro gran Galileo Galilei deja este mundo. ¿Y de qué trata el libro? Bueno, El Mensajero Sideral o Siderius Ninsus es el primer tratado astronómico de Galileo Galilei, en el cual nos narra como tal qué fue lo que vio en tres observaciones. Que la primera es la de la Luna, la segunda que es la de la galaxia y la tercera que es sobre Júpiter. Como tal, el libro no tiene una división clara, como capítulos o partes o algo por el estilo. No lo tiene, es solamente el tratado completo, así como va. Y bueno, a excepción de una parte, que es una especie de introducción y de agradecimiento o dedicatoria, que es hacia uno de sus discípulos, que era Cosime de Medici. Y de hecho ahí nos da un dato que, fue bastante curioso, porque ahí nos decía que
él le dedicaba los planetas de Medici. Ahorita les explico qué es eso. Bueno, la primera parte como tal es la observación de la luna. Nos cuenta tal cual qué fue lo que vio, y en la primera, pues los inicios de esta primera parte nos cuenta o nos va describiendo como tal cómo él se inspiró para poder tener un telescopio con fines astronómicos. Nos cuenta cómo escogió los lentes, cómo los dispuso en un tubo, cómo orientó el telescopio, etc. Y de hecho aquí es muy importante recalcar que el propio Galileo, de hecho como que daba la idea en el libro de que tal cual el Mensajero Sideral era un libro para ser leído por todos. O sea, no ocupaba un lenguaje complicado. Al contrario, te incentivaba a ti a investigar por tu cuenta. Porque de hecho ahí decía tal cual, de casi de, pues, a quien tenga curiosidad de tener un telescopio y observar al cielo, puede poner unas cosas alrededor del telescopio, dividido en tales partes para poderlo orientar bien, como puede calcular las distancias, etc. O sea, tal cual te daba tips para poder tú observar la luna. Entre otras cosas, claro. Y bueno, ¿qué vio en la luna? Ok, antes se tenía la idea de Aristóteles de que la luna era una esfera perfecta. Tal cual así. Una esfera redondita, lisa completamente y sin ninguna imperfección. Entonces, cuando Galileo observó la luna, pues se llevó la sorpresa porque pues, de lisa no tenía nada, porque tenía valles, tenía montañas, tenía sumideros, tenía picos, tenía un montón de cosas. O sea que de lisa no tenía nada. Entonces, decía, ok, ¿cómo puedo sostener esto? Bueno, cuando la luna estaba en más o menos como un cuarto menguante, cuarto creciente, la sombra tendría que ser, en una esfera tendría que ser completamente una línea pues sí, como curva y ya. Y en la luna pues no aparecía eso, aparecía toda, pues sí, como un zigzag, o sea, se veía toda distorsionada. De hecho aquí les dejo una imagen del propio libro para que más o menos tengan una idea de lo que él vio. Bueno, y decía, ok, ¿y por qué se mueve toda la línea así? Bueno, pues entonces tiene que ser a fuerza por montañas, por sumideros, entre otras cosas. Y de hecho aquí rescata una parte muy importante de los pitagóricos, que los pitagóricos consideraban que la luna era otra tierra, que las partes blancas de la luna eran como tal la tierra como la que estamos pisando, y las partes oscuras eran mares como tal. Entonces él decía que, bueno, Galileo decía que esas partes oscuras no es que estuvieran llenas de agua, solamente que están como más abajo. Y de ahí viene el nombre del mar de la tranquilidad, del mar de la montón de mares. En cuestión de la luna fue básicamente lo que él nos dijo, de que la luna tenía montañas, tenía todas las imperfecciones, y rompió con el esquema aristotélico imperante en su época. Después de ahí nos traslada a su segunda observación o a su segundo tema de interés, que era la galaxia. Esta parte es la más corta de las tres, porque tiene muy pocas páginas de hecho, en la cual nos da a entender la importancia de tener una buena tecnología, un buen equipo para ser como tal astrónomos. Porque en esta parte Galileo nos explica lo que vio en la nebulosa de Orión y la nebulosa del Pesebre. Cómo las estrellas que a simple vista se ven grandes, o bueno, se ven a simple vista básicamente, con el telescopio se da cuenta de que no solamente son esas, son muchas otras más. Y que de hecho, creo que fue en la del Pesebre, nos deja claro que algunas que nosotros vemos como si fuera una estrella no es una, sino es un conjunto de, pero que como están tan lejos lo vemos como un punto. Entonces ahí desarrolla esa parte. Después nos traslada a la parte de las observaciones que tiene sobre Júpiter. Y aquí nos muestra que él se sacó de onda porque decía que vi a Júpiter con unas cositas al lado. Decía, pero pues que no supe ni siquiera qué eran. Entonces tal cual nos va marcando el itinerario de ese día tal, a la hora tal, observé esto.
Y ahí nos muestran sus dibujos. De hecho, se los dejo también por acá. Nos muestra tal cual cómo encontró a los planetas de Medici, que los nombró en honor precisamente de su discípulo. ¿Y cuáles son los planetas de Medici? Pues nada más y nada menos que las lunas galileanas, que ese nombre se les dio muchísimo después de su descubrimiento. Y aquí nos muestran mucho cómo tal cual su itinerario de Galileo, de a tal hora vi esto, a tal hora vi aquello, y tal cual ahí venía también de, pues ese día no vi nada porque pues estaba nublado, o ese día pues tenía ganas de observar en el telescopio, pues vi esto. O sea, tal cual nos daba un día a día de sus observaciones. Y nos muestra cómo variaban precisamente esas lunas, o esos planetas de Medici, con respecto a la hora. Entonces decía, es que no sé si son lunas, son estrellas fijas, o sea que están muy lejos, o van adelante o atrás del propio Júpiter. O sea, luego daba esbozos de que decía, ves que tal vez unas van adelante de él y otras van atrás, pero pues ya más adelante se demostró que no, que daban vueltas alrededor de Júpiter, y encontró en total 4. Y al final simplemente nos exhortan a seguir investigando, seguir preguntándonos y seguir observando al cielo. Simplemente es un tratado súper interesante, un tratado fácil de leer porque les digo, no es nada complicado. Él mismo te dice así como de, si tú tienes curiosidad, velo, búscalo, sigue investigando, pregunta, instrúyete. O sea, tal cual es eso. Cosa que la verdad yo rescato mucho porque no es fácil encontrar hasta eso tratados o artículos científicos que puedan ser leídos por todos, porque luego sí usan muchos tecnicismos y se vuelve una lectura bastante pesada. En este caso no fue así y fue una grata sorpresa. Así que sin más por el momento, porfi, si tienen la oportunidad, léanlo, porque les digo, es muy corto, es muy sencillo y es súper interesante. Así que, sin más por el momento, nos vemos en un siguiente video. Ya saben lo de siempre, suscríbanse, denle like, compártanlo y déjenme sus comentarios. Nos vemos en un siguiente video.